Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar, y es que vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al día con las últimas novedades y los chismes más jugosos, y hoy tenemos una primicia que promete ser de las grandes. Prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la mismísima Demet Özdemir. Y sí, como ya lo están intuyendo por el título, el tema de hoy gira en torno a su vida sentimental. Demet Özdemir ha sido siempre una figura pública que atrae miradas, no solo por su carisma en pantalla y su belleza indiscutible, sino también por las relaciones que ha tenido. Y es que, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, sus romances suelen ser un foco de atención constante, ¿verdad? Pues bien, últimamente se ha estado hablando mucho y cuando digo mucho, digo muchísimo, de una posible nueva ilusión en la vida de Demet. Los rumores han estado volando, las especulaciones se multiplican en las redes sociales, y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿ha encontrado Demet Özdemir finalmente al hombre de su vida? Hoy vamos a poner sobre la mesa todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que ella misma, tímidamente, ha ido dejando caer. Vamos a analizar las pistas, a desgranar los comentarios y a intentar acercarnos a la verdad detrás de este enigma. Así que si son fans de Demet, si les encanta el mundo del entretenimiento turco o simplemente les gusta estar al tanto de los corazones más codiciados, quédense conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Como les decía, Demet Özdemir es una artista que ha sabido conquistar al público no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su trayectoria es impresionante y cada proyecto en el que participa se convierte en un éxito. Pero cuando hablamos de su vida personal, siempre ha habido un aura de misterio, aunque también hemos sido testigos de algunas relaciones que han acaparado portadas. Recordemos por ejemplo su sonado romance con Can Yaman, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas y que generó una enorme expectativa entre sus seguidores. A pesar de la química innegable en pantalla y la admiración mutua, la relación no prosperó, y eso dejó a muchos con ganas de más. Después de esa etapa, Demet ha sido bastante discreta, eligiendo con cuidado qué compartir con el público. Y es precisamente esa discreción la que a veces alimenta más los rumores. Últimamente, sin embargo, ha habido un nombre que ha empezado a resonar con fuerza junto al de Demet Özdemir, el de Ozan Koç. Sí han escuchado bien, Ozan Koç, el conocido cantante y comediante turco. Durante un tiempo, la prensa y las redes sociales estuvieron plagadas de imágenes de ellos juntos, de supuestas salidas, y de comentarios que apuntaban a una relación seria. Al principio, como suele ocurrir, todo se mantenía en el terreno de la especulación. Pero las fotografías y los indicios se fueron acumulando, y era difícil ignorarlos. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos, y la complicidad era palpable en cada instantánea. Los fans, por supuesto, estaban encantados con la idea de ver a Demet feliz, y comenzaron a apoyar públicamente esta posible pareja. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y de buenos deseos. Sin embargo, la relación con Ozan Koç también tuvo sus altibajos y finalmente, tras un periodo de rumores y especulaciones sobre distancias y problemas, la pareja anunció su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes habían depositado sus esperanzas en esta unión. La noticia de la ruptura generó un revuelo considerable, y una vez más, Demet Özdemir se encontró en el centro de la atención mediática. Y es aquí donde entra el silencio del que hablábamos al principio. Tras la separación, Demet ha mantenido un perfil aún más bajo en cuanto a su vida sentimental. Ha estado enfocada en su carrera, en sus proyectos profesionales, y en su bienestar personal. Pero los medios de comunicación y los fans siempre están buscando la próxima historia, la próxima pareja, la próxima ilusión. Recientemente, sin embargo, ha habido señales que nos hacen pensar que Demet podría estar abriendo de nuevo su corazón. Y no se trata de rumores infundados, sino de comentarios, de apariciones, y de esa sutil manera que tienen las celebridades de dejar entrever detalles sin confirmarlos explícitamente. El nombre que está sonando ahora con fuerza es el de Umut Virgen. ¿Quién es Umut Virgen? Pues bien, él es un reconocido director y productor turco. Al igual que Demet, se mueve en el mundo del espectáculo, pero desde una perspectiva diferente. Y es precisamente este hecho que ambos compartan la misma industria,
lo que a menudo facilita las conexiones y las relaciones. Las primeras pistas sobre la posible conexión entre Demet Özdemir y Umut Evirgen surgieron hace unos meses. Se les empezó a ver en los mismos círculos, en eventos sociales, y las fotografías de encuentros fortuitos comenzaron a circular en las redes. Al principio eran solo eso, coincidencias. Pero cuando las coincidencias se vuelven habituales, es difícil no sospechar. Lo que ha llamado la atención esta vez es la aparente discreción de esta posible relación. A diferencia de otras veces, no ha habido grandes alardes ni confirmaciones públicas. Demet y parece que Umut también han optado por un perfil bajo, permitiendo que la relación se desarrolle de manera más privada. Y esto, en el mundo de las celebridades, suele significar que hay algo más que una simple amistad. Ahora, la gran pregunta ¿es Umut Evirgen el hombre de su vida? Y es aquí donde Demet Özdemir, en una de sus pocas intervenciones sobre el tema, ha empezado a romper el silencio. Recientemente en una entrevista, le preguntaron directamente sobre su vida sentimental y en particular, sobre su relación con Umut Evirgen. La respuesta de Demet fue, como suele ser, bastante cautelosa. No dio una confirmación rotunda, pero tampoco desmintió los rumores. Lo que sí hizo fue sonreír, y esa sonrisa, amigos míos, a menudo dice más que 1000 palabras. Cuando se le presionó un poco más sobre si Umut era una persona importante en su vida, ella respondió algo así como, en este momento, estoy feliz. Y cuando estoy feliz, lo estoy. Esta declaración, aunque vaga en apariencia, es significativa. Demet Özdemir es una persona que valora mucho su privacidad, y cuando dice que está feliz, se toma en serio. La forma en que respondió con esa dulzura y esa ligera evasiva, sugiere que hay una conexión especial, que hay sentimientos involucrados. No es una negación, es más bien una invitación a entender que su felicidad es lo más importante, y que no necesita dar detalles escandalosos para validarla. Además de sus palabras, hemos observado otros detalles. Se les ha visto juntos en salidas más íntimas, cenando en restaurantes, y compartiendo momentos que, aunque no sean públicos, sí son captados por los paparazzi y compartidos en los medios. Y lo que se percibe en estas imágenes es una aparente comodidad, una conexión, una complicidad que va más allá de una amistad casual. Es importante recordar que Demet Özdemir ha pasado por experiencias sentimentales que le han enseñado a ser más cuidadosa. Después de la intensidad mediática de relaciones anteriores, es natural que ahora prefiera proteger su espacio personal y su felicidad. No se trata de esconderse, sino de elegir con quién compartir y cuándo hacerlo. La relación con Umut Evirgen parece estar en una fase de construcción, donde ambos están disfrutando de conocerse y de construir algo juntos sin la presión de las cámaras. Umut Evirgen, por su parte, es un profesional respetado en la industria, lo que podría indicar que comparten intereses y una comprensión mutua de las exigencias de este mundo. ¿Es él el hombre de su vida? Es una pregunta muy grande y muy personal, y solo el tiempo dirá la respuesta definitiva. Sin embargo, las señales son muy positivas. La forma en que Demet habla de su felicidad, la discreción con la que están manejando esta relación, y la aparente conexión que existe entre ellos, sugieren que podría estar sucediendo algo muy especial. Lo que sí podemos decir es que Demet Özdemir parece estar en un momento de plenitud personal y profesional. Está enfocada en sus proyectos, disfrutando de su éxito y, al parecer, encontrando la felicidad en su vida privada. Y eso, para una figura pública tan querida, es una noticia maravillosa. Hemos visto cómo su carrera ha ido en ascenso meteórico, y cómo ha sabido reinventarse y conquistar nuevos mercados. Ahora parece que también está encontrando un equilibrio en su vida sentimental, eligiendo relaciones que le aporten paz y felicidad. Para mí, el hecho de que Demet Özdemir rompa el silencio de esta manera, sin dar detalles concretos pero dejando entrever su felicidad, es un signo de madurez y de autoconocimiento. Ella sabe lo que quiere y lo que necesita, y está construyendo su vida a su propio ritmo. Y aunque como espectadores nos encanta estar al tanto de todos los detalles, también debemos respetar su privacidad y desearle lo mejor. Si Umut Evirgen la hace feliz, si están construyendo un futuro juntos, entonces eso es lo que importa. Para concluir, podemos decir que si bien Demet Özdemir no ha confirmado oficialmente una relación con Umut Evirgen, las pistas, sus propias palabras y las imágenes que circulan sugieren fuertemente que hay algo más que una amistad. Ella ha dejado claro que está feliz, y eso, para sus fans, es la mejor noticia.
Quizás Umute Virgen sea efectivamente el hombre que ha logrado hacerla sonreír de esta manera, y quién sabe, tal vez sea el comienzo de una hermosa historia. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Me encanta que podamos hablar de estas cosas y compartir nuestras impresiones. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la posible relación de Demet Özdemir y Umute Virgen? ¿Creen que él podría ser el hombre de su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se enteren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.